En estos últimos días, la Organización Mundial de la Salud ha hecho público que la posibilidad de declarar el COVID-19 como pandemia está muy próxima. Y es que las víctimas mortales han aumentado y han alcanzado a países de otras latitudes, como lo es el caso de Italia, Irán, Francia e incluso Estados Unidos, por tan solo poner unos pocos ejemplos. En la caja oscura ya les habíamos compartido un video informativo acerca del coronavirus y sus diversas derivaciones, así como de su sintomatología y los métodos de prevención, por lo que les dejamos el enlace en la descripción del video. Ante esta preocupante situación han surgido multitud de teorías, algunas de carácter conspirativo y otras a nivel de profecía, como es el caso de la que te vamos a hablar a continuación y de la que analizaremos su veracidad. Bienvenido a la caja oscura. Dean Koontz es un reconocido escritor estadounidense cuyas temáticas giran alrededor del terror, del suspenso y de las conspiraciones, y cuyo nombre se pronuncia mucho últimamente. Su novela más famosa, Fantasmas, se ha convertido en uno de los clásicos de terror más célebres. Sin embargo, hoy hablaremos de otra novela, y es la que escribió 2 años antes que esta. En 1981 se publicó Los ojos de la oscuridad, The Eyes of Darkness, obra que trata sobre una madre que busca la verdad acerca de la muerte de su hijo y encuentra detalles escabrosos que incluyen información de un virus letal, y es ahí donde nos vamos a centrar. En los últimos días se hizo viral una publicación que mostraba la similitud casi profética del virus COVID-19 con el virus denominado Wuhan 400, que es el que aparece en la novela. ¿Pero en realidad existe una verdadera relación entre ambos virus? ¿O es una simple casualidad? ¿O quizá acaso obedece a una muy agresiva campaña de marketing por parte de la editorial? Lo cierto es que el párrafo en cuestión nos dice literalmente lo siguiente. Para comprender eso, contestó Dunby, deberé retroceder 20 meses en el tiempo. Por entonces, un científico chino llamado Li Chen desertó a Estados Unidos y trajo consigo un expediente en microfilm de la más importante y peligrosa nueva arma biológica china de la última década. Los chinos la denominaban Wuhan 400, porque la habían desarrollado en sus laboratorios de investigación del ADN situados en las afueras de Wuhan, y se trataba además de la cepa viable que hacía la número 400 de los organismos artificiales creados en dicho centro de investigaciones. Las especulaciones llegan más allá, pues aparentemente hay otro fragmento de la novela que menciona que el virus tendría alcance global hacia el 2020. Vamos a comenzar contextualizando. Debemos recordar que el epicentro del COVID-19 fue la provincia china de Wuhan, por lo que resulta curioso en primera instancia. Pero recordemos que el origen se gestó en el mercado de mariscos de aquella provincia y se atribuye a la venta ilegal de algunos animales sospechosos de ser los inoculadores del mismo, tales como lo son el murciélago o quizá las serpientes. Como bien mencionamos de manera más detallada en el video que les hemos dejado el enlace en la descripción, y no fue creado en un laboratorio como lo menciona Koontz en su novela. Aquí tenemos entonces la primera discrepancia. Por otra parte, en la novela se menciona que la tasa de mortalidad del Wuhan 400 es absoluta, es decir, del 100%, y en pocas horas.
Es decir, no hay sobrevivientes. Mientras que en el caso del COVID-19 no es igual. Si bien su mayor impacto se ha intensificado en ciertos grupos vulnerables, su tasa de mortalidad hasta ahora es inferior al 2% de infectados. Otra de las diferencias es la sintomatología. Mientras que el Wuhan 400 ataca el bulbo raquídeo, provocando la pérdida de tejido cerebral y por consiguiente el paro de las funciones vitales, el COVID-19 posee síntomas similares a los de una gripa y ataca principalmente las vías respiratorias, causando bronquitis, neumonía y complicaciones que pueden llevar a la muerte de esa manera. Además, el tiempo de incubación también es una diferencia sustancial. Mientras el Wuhan 400 se manifiesta y te aniquila en pocas horas, al ser un arma biológica, el COVID-19 posee un tiempo de incubación de 2 a 14 días. También cabe resaltar que en la novela de Kuntz, la cepa no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano por más de un minuto, ni puede permanecer en superficies. El humano es el único portador y el virus permanece solamente en los cadáveres hasta que su temperatura corporal desciende más allá de los 30 grados, que es cuando el virus muere. Por su parte, el COVID-19 puede perfectamente sobrevivir hasta 12 horas fuera del cuerpo del huésped, en superficies metálicas y ropa. Y es importante saber que, contrario a la novela de Kuntz, el virus muere cuando la temperatura ambiente aumenta y no cuando disminuye. Pero lo más importante no es esto. Si revisamos la publicación original de 1981 del libro de Kuntz, encontraremos que no existe ninguna mención del Wuhan 400, siendo su verdadero nombre Gorky 400, y fue desarrollado por un científico ruso llamado Ilya Paparopov en unos laboratorios a las afueras de la ciudad de Gorky. ¿Cómo es entonces que se han mostrado páginas con la información del Wuhan 400 en la misma novela? ¿Se trata acaso de una edición muy bien lograda? ¿O estamos hablando entonces de un bulo? ¿Es fake? No es sorpresa para nosotros en la caja oscura poseer esta información, ya que en nuestra biblioteca digital contamos con la edición de 2006 de esta novela, y en esta podemos apreciar que el nombre del virus es ciertamente Gorky 400, y en ninguna parte menciona siquiera el año 2020. Por lo tanto, hay una hipótesis que circula mencionando que la editorial se ha aprovechado de la situación actual y han sacado una reedición del libro cambiando su origen ruso por su origen chino, para sacar partido obviamente de lo que está sucediendo. Suena bastante creíble. Sin embargo, sí hay que destacar que el nombre de Wuhan 400 ya aparece en la edición rústica de 2008. Esto sí sería una coincidencia importante, y si alguno de ustedes, amantes del oscuro, cuenta con dicha edición, no duden en dejarnos un comentario o en dejarnos una captura en nuestras redes sociales. Pero con referencia al año 2020, del que se hace mención, vamos a manifestar algo curioso. Les presentamos a Sylvia Browne, escritora y vidente norteamericana que en 2008 publicó su libro El fin de los días, y en el que encontraremos un fragmento que se ha atribuido erróneamente a la novela de Kuntz. El fragmento en cuestión dice literalmente lo siguiente: alrededor de 2020, una severa enfermedad parecida a la neumonía se dispersó por todo el mundo, atacando los pulmones y los tubos bronquiales y resistiendo a todos los tratamientos conocidos. Impresionante, ¿no? Sin embargo, las predicciones de Sylvia no se caracterizaban por ser las más acertadas, sino todo lo contrario, aunque en este caso en realidad no está tan errada.
Si te interesa conocer más predicciones de otros llamados profetas, también te dejamos en la descripción el link de nuestro video Nostradamus y otros profetas que anticiparon el fin del mundo, para que puedas conocer qué tan acertadas son estas predicciones. Si te ha gustado el video, apóyanos dándole un like y por supuesto suscribiéndote al canal y dándole clic a la campanita, ya que esto hace posible que sigamos subiendo contenidos interesantes. También nos interesa tu opinión y tus sugerencias, por lo que te invitamos a dejarlas en la caja de comentarios, así como visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en las que subimos contenido muy interesante y adicional a lo que puedes encontrar en este canal. Por nuestra parte, en esta ocasión es todo. Hasta la próxima, amantes del oscuro.